Biblias, vamos a comenzar, hermanos, el tema que vamos a considerar en esta mañana, y pues no solamente esta mañana, sino también el tiempo que sea necesario. En el Evangelio según Juan, capítulo 17, Evangelio según Juan, capítulo 17, el versículo 3, Juan 17, versículo 3, el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 3, dice la palabra de Dios así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más el texto dice así, hermanos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El propósito de nuestros estudios que vamos a realizar, si Dios lo permite, durante un tiempo, es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aunque en realidad, como hemos leído y pueden ver el texto que nos dice que debemos conocer al Padre como también al Hijo, al Dios vivo y verdadero que es el Padre, y también a Jesucristo. Debemos entender que las tres personas que conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las reconocemos como en igualdad. Las reconocemos en igualdad con sus cualidades, atributos, todas las capacidades divinas. Sabemos y conocemos a través de la Biblia que los tres tienen las mismas capacidades. Pero vemos aquí cómo el texto nos centra en esto, que es algo también muy importante, porque comienza diciendo: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esto quiere decir que hay un conocimiento que podemos obtener, y lo podemos obtener intelectualmente. Podemos tener un conocimiento leyendo la Biblia a nivel intelectual, lo leo y voy conociendo quién es Cristo. Pero hay una diferencia entre un conocimiento intelectual y un conocimiento salvador. Un conocimiento de salvación, un conocimiento que trae vida eterna. Y eso es precisamente lo que está diciendo este texto, porque dice: y esta es la vida eterna. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan. Es decir, este conocimiento está relacionado con la vida eterna. Este conocimiento nos lleva a la vida eterna, este conocimiento está relacionado con la vida eterna. Así que no es un conocimiento simplemente, no es un conocimiento como la gente tiene de Cristo, le preguntas quién es Cristo, te puede dar ciertas ideas. Pero en este caso es un conocimiento experimental, es un conocimiento de salvación, es un conocimiento de vida eterna. Y aunque aquí dice que te conozcan a ti, es decir, al Dios, el único verdadero, dice aquí, debemos también conocer a Jesucristo y debemos conocer también al Espíritu Santo. Pero en esta ocasión vamos a considerar el conocimiento, vamos a adquirir el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tema va a estar centrado en Cristo. El tema va a ser cristocéntrico, o el tema, como lo podemos decir en términos teológicos, la cristología. La cristología nos habla de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Cuáles son sus cualidades, atributos, oficios? Lo que Él realiza, sus obras. Todo eso es necesario entenderlo, conocerlo, así como también lo que el Padre hace. De igual manera lo que el Padre hace. Pero en este caso, pues vamos a centrarnos en Jesucristo, en la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dos puntos muy importantes que vamos a estar señalando, marcando, considerando: la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La persona de nuestro Señor Jesucristo es lo que Él es. ¿Quién es Él? La obra es lo que hizo, lo que realizó, específicamente hablando de su obra en la cruz.
su sacrificio, su entrega, todas esas cosas que Él realizó en la cruz. Entonces es muy importante que entendamos, hermanos, porque dice aquí que te conozcan. Quiere decir que lo vamos a conocer, quiere decir que vamos a saber quién es realmente Cristo. Entonces el tema de la llamada cristología nos responde a la pregunta de ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Nos hemos preguntado ¿quién es Jesucristo? Hemos encontrado en la Biblia ¿quién es Jesucristo? Hemos escuchado ¿quién es Jesucristo? Porque esa es la respuesta que nos va a dar la cristología, el tema al estudiar el tema de Cristo. ¿Quién es Cristo? Esta debe ser la respuesta. Debemos obtener una respuesta. ¿Quién es Jesucristo? Y fíjense muy bien que esta cuestión se trata ampliamente en la Biblia. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver, estamos comenzando con el tema, vamos a considerar aquí varias cosas y Dios mediante, Dios lo permite, en los otros temas vamos a considerar más cosas que se relacionan con este punto que es muy importante conocer y entender. Decíamos entonces que esta cuestión se presenta varias veces en el Nuevo Testamento, porque es en el Nuevo Testamento donde se centra la persona y la obra de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo de alguna manera a través de los símbolos, a través de los sacrificios, a través de ciertos eventos, se nos habla de Jesucristo. Pero ya en el Nuevo Testamento es donde viene la encarnación, es donde nace Cristo, es donde se presenta Cristo. Y eso es lo que ocasionó entonces la situación de que la gente se preguntaba, ¿quién es este? La gente se preguntaba, ¿quién es este? La gente se cuestionaba y daba ciertas respuestas, pero esas respuestas muchas veces no llegaban a la realidad. Por eso la cuestión muy importante es, ¿quién es Jesucristo? Y nosotros debemos entender, nosotros debemos conocer quién es Cristo, sobre todo si nos llamamos cristianos. Si nos llamamos cristianos, quiere decir seguidores de Cristo, creyentes en Cristo. Entonces debemos saber quién es Cristo. Porque la gente en el tiempo de Él tenía diferentes ideas acerca de quién era Él, de quién realmente era Él. Por eso este tema nos capacitará para conocer quién es Cristo, nos capacitará para dar respuesta. Porque al conocerlo, pues vamos a tener un conocimiento, un entendimiento, y cuando tengamos la oportunidad o alguien nos pregunte ¿quién es Cristo? ¿Qué dices de Cristo? Podamos entonces dar una respuesta correcta. Por eso este tema es un tema de interés para todo creyente. No es un tema solamente para estudiantes de la Biblia específicamente o teólogos o personas que se dedican al amplio estudio de la Biblia. El asunto es que como se presenta en términos teológicos, como lo que estamos mencionando, esto del término cristología, es un término teológico. Sin embargo, es el estudio de Cristo, estudiar a Cristo, conocer a Cristo. Entonces, esto todo creyente lo debe hacer. No necesariamente tenemos que ser pastores, tenemos que ser teólogos, tenemos que ser como estudiantes de la Biblia específicamente, como mucha gente se llama, sino el hecho de ser creyentes en Cristo, debemos conocer a Cristo. El hecho de seguir a Cristo, debemos conocer a quién estoy siguiendo, quién es Cristo. Y en otras palabras, la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica, se centra en Cristo y por lo tanto ahí podemos entender específicamente, sobre todo especialmente el Nuevo Testamento nos enseña de manera amplia quién es Cristo. Ahora vamos a entrar en primer lugar a nuestro primer punto, y este primer punto nos hace ver que los judíos en el tiempo de Cristo no sabían quién era realmente Jesucristo. Ese es nuestro primer punto. Cuando Él vino, Él nació, vivió, sin embargo, su pueblo, los judíos, en su tiempo, no sabían quién era Él. Vamos a este texto que nos va a dar la idea de esto que estamos mencionando. Mateo 16, el versículo 13
al 17. El Evangelio según Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 17. Aquí vamos a ver precisamente la idea que estamos comentando, de que tenían diversos conceptos de Cristo. En realidad no sabían quién era y por eso decían esto. Mateo 16, del versículo 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos un acontecimiento, un evento en el cual se dio la ocasión para que se tratara la cuestión de ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y aquí el Señor le preguntó a sus discípulos. Esto que le preguntó a sus discípulos, sin duda, era algo que se estaba comentando, era algo que se decía acerca de él. Entonces le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, con esa pregunta, ellos respondieron los conceptos que la gente tenía en aquel tiempo de él. La gente ya comenzaba a decir, y fíjense cómo dice el versículo 14, ellos dijeron: unos, es decir, algunas personas decían: es Juan el Bautista. Otras personas decían: es Elías. Y otras personas decían: Jeremías, es Jeremías. Y algunos decían: o alguno de los profetas. Debe ser algún profeta. Como no lograban entender, no lograban comprender quién era, decían: alguno de los profetas. Y eso pues ya nos hace pensar que de tantos profetas que hubo en el Antiguo Testamento, debe ser alguno. Si no es Elías, si no es Jeremías, si no es Juan el Bautista, debe ser alguno de los profetas. Entonces la gente, vemos qué pensaba de Cristo. Tenían ideas de Cristo. Sí, este debe ser. Lo señalaban y decían. Pero, ¿quién era en realidad Cristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Para algunos es Juan el Bautista. Para otros Elías. Para otros Jeremías. O alguno de los profetas. Esto entonces nos da la idea que había un enigma acerca de ¿quién es Cristo? No lograban comprender, no lograban entender quién es Jesús, quién era Jesucristo. Y esto entonces nos hace ver que la gente no sabía realmente quién era Cristo. No sabía realmente quién estaba ahí delante de ellos, hablándoles, haciendo obras milagrosas, haciendo maravillas delante de ellos. Sí podían ver algo del poder, de la fuerza de sus palabras, y por eso decían: debe ser Juan el Bautista, debe ser Elías, porque se ve que tiene cierto poder, ciertas habilidades, cualidades, pero no lograban entender realmente quién era Jesucristo. Y como no lo lograban entender, la gente siempre trataba de atribuirle algo. Por eso vemos que con esto la gente estaba dividida acerca de quién es Cristo. La gente estaba dividida acerca de quién es Cristo, porque unos decían una cosa, otros otra cosa y otros. Esto claramente nos habla de una división acerca del concepto de Cristo. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, estaba causando esta división.
Y yo creo que esa división sigue hoy día. Sigue hoy día porque hay gente que piensa, yo pienso que Cristo es este, yo pienso que Cristo es así, aún hoy día sigue esto. Aún hoy día hay grupos religiosos, iglesias que tienen cierto concepto de Cristo. Algunos piensan, así es Cristo, otros dicen, no, no es así, otros dicen, sí, es así. Esto nos habla de la grandeza de nuestro Señor. El mismo hecho que esté causando división entre la gente, entre el pueblo y las naciones hoy día, nos habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, lejos de pensar, entonces la gente está dividida, la gente no sabe, entonces como que no es cierto, al contrario, nos debe llevar más a aferrarnos, a conocerlo más, a saber más de Él, porque es real, porque pues aquí tenemos la palabra revelada. Por otra parte, la gente sabía, el pueblo judío, porque estamos hablando aquí de ellos, de su tiempo, sabía que el Mesías vendría. Sabían que el Mesías vendría, pero no sabían si era Él. Algunos como que les parecía. Vean por ejemplo aquí el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vean aquí cómo dice precisamente la mujer samaritana. La mujer samaritana quien habla aquí en el Evangelio según Juan, capítulo 4, el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjense cómo lo dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Sé que va a venir, sabían que iba a venir porque así estaba escrito. Las profecías decían que había de venir el Mesías y lo sabían. El pueblo judío lo sabía, los samaritanos también lo sabían. Dice, ha de venir el llamado el Cristo. Pero en ese momento la mujer no sabía que ahí estaba. En este momento la mujer no sabía quién realmente estaba delante de él, de ella. El que estaba delante de él, ¿quién era en realidad? Dice, sí, cuando venga el Mesías. Claro que en el versículo 26 Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero aún así, la mujer todavía no lograba comprender, por las cosas que vemos más adelante, todavía no lograba comprender quién es realmente Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? Porque vean aquí cómo Él expresa ciertas cosas que nos hacen considerar su grandeza y quién es en realidad. El versículo, veamos por ejemplo el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. ¿Quién es el que te está diciendo, dame de beber? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Si conocieras o si supieras quién es el que te dice. No lo sabía en realidad, no lograban comprender. Y cuando Cristo se presenta como el yo soy, y aquí ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es en realidad Jesús? No lograban comprender esa expresión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta era la cuestión. ¿Quién es Jesús? Eso es lo que la gente se preguntaba. Eso es lo que la gente quería saber. ¿Quién es Jesús? Unos decían, es Juan el Bautista. ¿Quién es Jesús? Otros, Elías. Otros, ¿quién es Jesús? Es Jeremías. ¿Quién es Jesús? Alguno de los profetas. No lograban comprender, no lograban entender quién es Jesucristo. Porque en realidad este es nuestro tema. Si nos vamos centrando, ¿quién es Jesucristo? Esa es la cuestión. Este es nuestro tema. ¿Quién es Jesucristo? Y eso lo estamos viendo aquí porque vemos que el mismo Señor le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí vemos la respuesta de los discípulos. Sin duda los discípulos habían escuchado
a estas personas decir quién es Jesús, tratando de identificar al Señor Jesucristo. Pero en realidad no lograban comprender. Él causaba división, su identidad, no podían comprenderla en ese momento las personas, y por eso vean cómo causa divisiones, contiendas. Aquí tenemos el versículo 29, aquí Juan 4:29. Más tarde, cuando la mujer fue a los suyos, dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este? Fíjense, ¿no será este? Como pensando, ya me dijo ciertas cosas de mi vida, ya me señaló varias cosas, y ¿no será este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? Ha de venir, pero ¿no será este? No tenían seguridad, tenían duda, cuestionaban, no sabían realmente quién es Jesucristo. Pero no perdamos de vista nuestro texto, que te conozcan. Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios? Pero ¿quién es Jesucristo? Porque ese es nuestro tema. Y aquí vemos cómo la mujer con duda dice: ¿no será este el Cristo? ¿No será este? Vean cómo causaba ese enigma en la mente de las personas. Juan 7, aquí en el capítulo 7, vemos en el versículo 27, Juan 7, 27, dice: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Sabemos de dónde es, pero en realidad no sabían quién era. No sabían quién era, porque el texto dice: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. No sabían en realidad. Sabían que nació en tal lugar, pero no sabían realmente quién era. Versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Con eso ya están diciendo: no es este. Este no es el Cristo, porque cuando venga, ¿será que va a ser? Dice, más señales que las que éste hace. Este sí hace, pero cuando venga el Cristo, hará más señales. No identificaban realmente quién era. No reconocían quién era. Y en realidad esto de quién es Jesucristo era una cuestión muy importante, hermanos, en aquel tiempo, cuando Él nació, cuando Él comenzó su ministerio. Sobre todo era un asunto muy importante por saber, por conocer quién es Jesucristo. Fíjense que cuando Juan el Bautista estaba realizando su labor, vean cómo se acercaron para cuestionarlo. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 19 y 20. Dice así, capítulo 1, versículo 19 y 20. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Fíjense cómo había una situación donde Juan el Bautista entendió lo que querían saber. Entendió bien cuál era el punto de su cuestionamiento. Y por eso dice, confesó y no negó. Fíjense, sino confesó: yo no soy el Cristo. De una vez les digo, si quieren saber si soy el Cristo, si están preguntando, están cuestionando, yo no soy el Cristo. Directamente les digo, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ellos querían saber es que si Él era el Cristo. Por eso ven cómo dice que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Vean cómo los judíos se reunían y mandaban a los sacerdotes, a los levitas: vayan a preguntar quién es Él.
¿quién es Él? ¿Quién es Él? Y aquí Juan dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y siguieron, dice el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y así le estaban cuestionando. Y vean entonces cómo llegan hasta el versículo 25. Versículo 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Si tú no eres el Cristo, ¿por qué bautizas? ¿Por qué haces lo que estás realizando? Entonces Juan da una respuesta, pero el asunto es que querían saber quién es, en ese momento quién era Juan, pero a través de eso estaban buscando realmente si él era el Mesías, si él era el Cristo. Querían saber, querían conocer realmente el origen, querían saber quién es realmente Cristo. Ahora vean aquí cómo el versículo 21 claramente vemos que dice, sabía que vendría un profeta. Por eso dice el versículo 21, ¿eres tú el profeta? Pensaron que Juan el Bautista era el profeta. Otros pensaron que Cristo era el profeta. Porque dice, otros decían, algunos de los profetas. Observen cómo aquí el asunto es, hermanos, que trataban de identificarlo, trataban de ver quién era, pero no lograban. Ahora, fíjense muy bien, cuando menos había gente que decía, es Juan el Bautista. Había otros que decían, es Elías, es Jeremías. Pero otros llegaban al grado de decir lo que vemos aquí en Juan capítulo 10. Vean lo que decían. Por eso digo, cuando menos. Algunos decían Juan el Bautista, Elías, Jeremías. A comparación de lo que dicen estas personas aquí, vean lo que ellos decían de Cristo. Como no lograban identificar quién es Cristo, vean lo que decían. Juan capítulo 10, el versículo 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Observen aquí lo que otras personas pensaron en un momento de Cristo. Como no lograban entender, no lograban comprender, llegaron a la conclusión y decían, demonio tiene y está fuera de sí. Dos cosas estaban diciendo básicamente. La primera es que está endemoniado. Este hombre está endemoniado. Tiene un demonio, quiere decir, está endemoniado. Por lo que él hacía, por lo que él decía, no lograban comprender la persona de Cristo. No lograban entender la grandeza de la personalidad de Cristo y por lo tanto decían, demonio tiene. Después, vean cómo dice, y está fuera de sí. Está fuera de sí, ¿qué quiere decir? Está loco. Esto de está fuera de sí quiere decir está loco. Entonces, ¿cómo consideraron a Cristo? ¿Cómo vieron a Cristo? ¿Qué concepto tuvieron de Cristo en ese momento? Está endemoniado y está loco. Y eso es lo peor que uno puede pensar de Cristo. Eso es lo peor que uno puede pensar de Cristo. Que sea un endemoniado, que sea un falso profeta, que esté loco, que no está en sí. Pero eso es lo que
lo que dice aquí, como dice en ese momento, dice, muchos de ellos decían, de los que estaban ahí en ese momento, muchos decían, está endemoniado, está loco. Por eso decíamos, hermanos, es el enigma acerca de quién es Jesucristo, quién es. Unos decían una cosa, otros cuando menos, por eso dije cuando menos. Unos decían Juan el Bautista, Elías, Jeremías, porque estos llegaron al grado de decir, está endemoniado, está loco, es un demonio. No entendían quién es Jesucristo. No podían entender el nivel de sus palabras, la grandeza de sus palabras, la grandeza de lo que Él realmente estaba manifestando. Entonces lo identificaban como un demonio y como un loco. Pero para otros, vean cómo dice el versículo 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. No pueden ser. Por eso el versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos. En cuanto a su personalidad, en cuanto a lo que él era, causaba división. Causaba división porque unos pensaban una cosa de él, otros pensaban otra cosa. No lograban comprender realmente quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y por eso estamos considerando aquí esto que vemos de lo que ocurría en ese momento acerca de quién era Jesucristo en ese momento, de cómo se manifestaba, de quién era la persona realmente de Cristo. Y como no tenían una identidad muy clara, no lo identificaban como realmente Él es, lo que realmente Él es, entonces terminaban atribuyéndole ya estas características de endemoniado, de loco. Y esto es precisamente la división y discusión. No solamente división, también causaba discusión. Fíjense cómo la personalidad, podemos decir, polémica de nuestro Señor Jesucristo causó división, causó discusión a la gente. Aquí el capítulo 7, aquí mismo el Evangelio, según Juan, capítulo 7, versículo 40 al 43. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de Él. ¿Qué es lo que causaba? ¿Qué es lo que causaba Cristo? Causaba divisiones, causaba discusiones entre la gente. Porque la gente lo veía de alguna forma y decía, este es el profeta. O este es el Cristo, cuando menos. Y otros ya vimos lo que decían. Pero ahí se armaba la discusión, ahí se levantaban las cuestiones, las divisiones, y todo porque Cristo estaba presente en lo que Él realmente es. Porque ahí estaba presente Cristo, manifestándose ante ellos, manifestándose ante la gente. Y esto decíamos que no estamos lejos de esto. Aún hoy día hay mucha discusión acerca de quién es Cristo. Aún hoy día hay mucha división acerca de quién es Cristo. Grupos, sectas, iglesias tienen un concepto de Cristo, otros tienen otro concepto de Cristo. Piensan en lo que Cristo es en cuanto a su personalidad, en cuanto a su obra, lo que Él logró en la cruz. Hay mucha división, sigue habiendo división acerca de quién es Jesús y qué fue lo que hizo Jesús. Hoy día hay gente aún incrédula, que sí considera a Cristo, lo considera como un maestro, otros lo consideran como un buen filósofo,
otros simplemente como un enviado de Dios. Y así, esto sigue causando división, sigue causando discusiones. Y fíjense que aunque los discípulos, porque estamos hablando de discípulos, y esto como que nos hace entender que pues eran discípulos y ya conocían a Cristo, sin embargo, no lo conocían en realidad como lo deberían ya estar conociendo. Porque hay una diferencia, decíamos al principio con el versículo aquí de Juan 17:3, que te conozcan. Y en un sentido los discípulos lo conocieron experimentalmente en cuanto a la salvación. Lo conocieron experimentalmente en cuanto a la salvación. Pero hay que conocerlo más. No solamente es, ya conozco a Cristo, ya tengo a Cristo. No, hay que conocerlo más. Entonces los discípulos, cuando nosotros hablamos de los discípulos, pensamos, pues los discípulos ya conocían a Cristo. Sin embargo, fíjense que no lo conocían. No lo conocían como deberían estarlo conociendo. Es decir, crecer en el conocimiento de Él. Por eso veamos este evento aquí que manifestó cierta cualidad de Cristo y los discípulos ahí se dieron cuenta que todavía no lo conocían como lo deberían estar conociendo. Marcos capítulo 4, este acontecimiento aquí de Marcos 4, versículo 35 al 41. Es un evento que revela, y todo evento tiene un propósito. Todo evento en la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todo tenía un propósito. Y en este caso, vamos a ver aquí que pasó en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. 35 al 41. Es un poco largo, pero vamos a irlo comentando para no leerlo y volver a comentar. Vamos a ir leyendo y lo comentamos. Vean cómo dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces, con gran temor se decían el uno al otro, ¿quién es este? Obsérvenlo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando él, durmiendo tranquilamente, y los discípulos desesperados ante las olas que azotaban la barca y que ya se estaba anegando porque el agua ya estaba entrando en la barca, vemos cómo desesperados ellos fueron a despertarlo. Y él con toda tranquilidad, con el poder, ahí está lo que estaba manifestando, de lo que él es. De lo que él es, lo estaba manifestando en ese momento cuando dijo al mar, calla, enmudece. La autoridad, el poder, la grandeza de nuestro Señor se manifestó al calmar al mar y el viento. Las olas se calmaron, el viento cesó y se hizo grande bonanza, una calma tremenda, que eso mismo sorprendió a los discípulos, de modo que quedaron ahí, dice, con temor, con gran temor, temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este
¿Quién es este? Fíjense, son los discípulos ahora, ya no son los judíos, ya no es el pueblo general, son los discípulos que se están preguntando, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y eso está revelando que en realidad no lo conocían como deberían haberlo conocido, como deberían haber estado conociendo. Porque el conocimiento es progresivo. Deben haberlo conocido, lo conocieron, deben conocer. Pero en este momento vemos qué sucedió. Y en ese momento Cristo revela su poder, su grandeza, su autoridad sobre la creación. Porque Él es el creador. Él es el Dios creador. Y tiene autoridad sobre la creación, el mar, el viento. Tiene esa autoridad, tiene ese poder. Fue ahí entonces donde estos preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Cayeron en lo mismo. Fíjense. Y cayeron en lo mismo ante un evento, ante una situación donde se mostró parte de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este? Aún ellos se dieron cuenta que en ese momento no habían comprendido quién es Jesús. Porque fíjense que aquí el texto es muy expresivo porque dice, entonces temieron con gran temor. Fíjense cómo lo dice. Temieron con gran temor. Es decir, les vino un miedo tremendo, como pensando, pues ¿ante quién estamos? ¿Ante quién estamos? ¿Quién es este? ¿Quién es este que está a nuestro lado? ¿Quién es este con el que estamos andando? Temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Es ahí entonces, hermanos, donde nos damos cuenta la gran necesidad de conocer quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Lo conocemos? Porque hay momentos en nuestra vida donde parece que no conocemos a Cristo. Parece que no lo conocemos. Aparentemente ya conozco a Cristo. Decimos, confesamos, yo conozco a Cristo. Yo ya conozco a Cristo. Pero hay eventos en nuestra vida donde parece que no lo conocemos. Donde se realiza, por eso decía que todo evento tiene un propósito. En la vida de los discípulos todo evento tuvo un propósito. En nuestra vida, hoy día, hermanos, los eventos, las circunstancias que pasamos, donde podemos aplicar esto de cómo las olas golpean nuestra vida, golpean nuestra barca, golpean nuestras familias. Es ahí cuando, hermanos, nos damos cuenta y debemos aprender, y es ahí donde debemos conocer realmente quién es Jesús. Y los eventos vienen precisamente para que conozcamos quién es Jesús, para que podamos conocer la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hay muchas maneras en que podemos crecer en el conocimiento. No solamente es sentados tranquilamente leyendo la Biblia y voy adquiriendo conocimiento. No, hay circunstancias donde tenemos que pasar y ser golpeados. Parece que nuestra barca se hunde, parece que nuestra vida se hunde. Y es ahí donde Dios se manifiesta. Y es ahí donde muchas veces nos damos cuenta, hermanos, de que, Señor, hasta tenemos que quizá decir, Señor, perdóname, no sabía, no conocía, no sabía realmente qué grande eres tú. Cuánta es tu grandeza ante esto. Y muchas veces nos avergonzamos por haber actuado de esta manera. Imagínense aquí los discípulos con vergüenza ahí, pues, ¿cómo es que no confiamos en Él? Y de hecho Cristo les dijo en el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Con eso les está diciendo, ¿por qué están así? ¿Por qué?
Y cuando ya Cristo mostró su poder, imagínense ahí, temieron con gran temor, pero a la vez yo creo que también tenían como vergüenza de pensar por qué actuamos así, mira quién está con nosotros, por qué dijimos esto, por qué actuamos así. Muchas veces en nuestra desesperación, y es ahí cuando decía que a veces en nuestras situaciones parece que no conocemos a Cristo. Estamos, como dice aquí, amedrentados, temerosos, temblorosos, dudosos. ¿Cómo no tenéis fe? Pero aquí entonces está el punto, hermanos. ¿Quién es este? Ahí está la cuestión. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Entra la misma cuestión que se hacían o que presentaban los judíos. ¿Quién es este? ¿Quién es? Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, pero aquí entonces tenemos, hermanos, de parte de los discípulos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esto quiere decir que hay una necesidad de conocer y conocer más a Jesucristo, aunque estemos en comunión con Él, porque estos estaban en comunión con Él, pero todavía en algunas circunstancias se preguntaron uno a otro, ¿quién es este? ¿Sabes tú quién es este? Porque se estaban preguntando unos a otros, ¿quién es este? Nosotros estamos en comunión con Cristo, pero necesitamos conocer cada vez más quién es Jesús, quién es Jesucristo. Y de eso precisamente se trata el estudio de la cristología. Conocer a Cristo, saber quién es Cristo, ir cada vez obteniendo el conocimiento correcto conforme está revelado aquí en la palabra de quién es realmente Jesucristo. Ahora fíjense aquí, hermanos, que volviendo al texto de Mateo 16, el versículo 17, Mateo 16, versículo 17, tenemos en el versículo 17 las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El verdadero conocimiento experimental y salvador de nuestro Señor Jesucristo es algo que no está al alcance humano. No está en la posibilidad humana de simplemente decir por mi parte, yo lo voy a conocer y puedo estar leyendo, estudiando la Biblia simplemente y no conocerlo. Eso no quita la responsabilidad de leer la Biblia. Lo que estamos diciendo cuando estamos exhortando a que hay que conocer a Cristo a través de las Escrituras es en el crecimiento de conocer a Cristo. Pero este conocimiento experimental que da inicio a nuestra vida en comunión con Cristo para conocerlo más, es obra del Padre. Es obra del Padre. Por eso Cristo, vean cómo le dijo aquí a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Este tipo de conocimiento salvador no lo puede dar algún ser humano. No lo puede dar, dice, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, algún ser humano. No está dentro de la capacidad de algún ser humano transmitir el conocimiento salvador como lo que hace el Padre. Es el Padre que nos da a conocer a Cristo de una manera experimental. Es Cristo, en otro texto que se menciona, de que Él nos da a conocer también al Padre. Es obra de Él, es obra de Dios, es obra del Padre. Pero una vez que ya tenemos
ese conocimiento, entonces eso es lo que nos debe impulsar a conocerlo más y más. Y ese conocimiento que vamos a tener está basado en un conocimiento verdadero, experimental, que viene de Dios y nos impulsa a conocer cada vez más a Cristo. Esta es la vida eterna. Ahí está el punto, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, entonces pasemos a la confesión de Pedro, porque aquí Pedro confesó esto. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está entonces la confesión de Pedro. Es esta confesión de Pedro que le está diciendo que esto solamente puede venir de Dios. Un conocimiento experimental, salvador, que te lleva a reconocer quién es realmente Jesucristo. Ahora vamos a esta confesión de Pedro. Este es nuestro siguiente punto, la confesión de Pedro. Y esto es notable, porque además de reconocer a Jesús como el Cristo, añade diciendo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Esta identificación de Cristo como el Hijo de Dios tiene mucha importancia en relación a la persona de Cristo. Tiene mucha importancia en el sentido que lo lleva más allá de el profeta. Lo lleva más allá de el Mesías. Lo lleva más allá. Los judíos esperaban al Cristo. Los judíos esperaban al Cristo. Sabemos que cuando Él venga, dijo la mujer samaritana. Y algunos judíos dijeron: cuando el Mesías o cuando el Cristo venga, ¿hará más señales? Lo esperaban al Mesías. Y los judíos generalmente también lo esperaban. Pero lo que muchos de ellos no esperaban es que Él fuera el Hijo de Dios. Que Él fuera el Hijo de Dios. Muchos de esos judíos, como pueblo, hablando nacionalmente, que esperaban al Mesías, no lo esperaban de esta manera, como el Hijo de Dios. Y más adelante vamos a ver por qué. Pero la afirmación del apóstol Pedro de que el Hijo de Dios, del Dios viviente, no es cualquier afirmación, no es una sencilla afirmación, es una notable afirmación, que fue cuando Cristo le dijo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Por eso no es algo sencillo, no es algo simplemente una expresión, una simple expresión. Es una notable expresión que, como vamos a ver aquí, está diciendo claramente, es revelación del Padre. Ningún mortal podría saber esto por experiencia salvadora. Es el Padre quien tiene que revelarlo. Es el Padre quien tiene que hacer esa obra. Y fíjense que otros seres que lo conocían de esta manera eran los ángeles caídos, los demonios. Ángeles caídos son los demonios. Una ocasión, cuando estaba él realizando su ministerio, vean lo que le dijeron aquí en Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos 3, versículo 11, dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Fíjense cómo los demonios lo reconocían.
Lo reconocían porque ¿quién los creó? ¿Quién los creó? ¿Quién los creó directamente? Es creador, estaban ante su creador, por eso sabían realmente quién era. Obsérvenlo bien. Esta afirmación de parte de los ángeles caídos o de los demonios también es una afirmación notable. Y fíjense por qué. Porque esta declaración sorprendía y escandalizaba a los fariseos, a los judíos. Porque cuando se hablaba del Hijo de Dios, era en un sentido absoluto, único, pleno, cuando se hablaba del Hijo de Dios. Por eso los términos aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, primero el versículo 14, los términos son así, obsérvenlo porque estoy diciendo que es una referencia a Él como Hijo de Dios en el sentido pleno, absoluto. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es el unigénito del Padre, es decir, único, pleno, absoluto. Versículo 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, el único en su clase, absoluto, pleno. Por eso, fíjense que esto ya nos está llevando entonces. Esto ya nos está llevando a entender ese título Hijo de Dios. Ya nos está llevando a entender algo más, porque el versículo 18 dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y esto es ahora, juntamente con el versículo 14, que dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Hijo de Dios ya nos está señalando aquí que Él cuando vino con la plenitud de la gracia, vino con la plenitud de la verdad, vino con la plenitud de la divinidad para manifestar al Padre. Por eso era el unigénito, es el unigénito. Y por eso el versículo 18 dice: Él le ha dado a conocer. Hijo de Dios está revelando, está mostrando las cualidades divinas, los atributos del Padre. Y por eso esa expresión Hijo de Dios causaba escándalo, causaba discusión, molestia. Lo vamos a ver aquí más adelante. Pero en este punto aquí, como estamos viendo, es que ahora ya podemos comprender que cuando Cristo vino a este mundo, vino para manifestar la gloria del Padre, vino para manifestar al Padre, pero no una simple manifestación como utilizándolo a Él como instrumento humano meramente, sino era el mismo Dios, porque observen la relación. Versículo 1 aquí de Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién habitó en forma humana? Dios, el verbo. Y el verbo fue hecho carne. ¿Y quién era el verbo? El verbo era Dios. Por eso cuando Él manifestaba, cuando Él como Hijo de Dios se manifestaba, Hijo de Dios tiene referencia a sus cualidades, a sus atributos, a su divinidad. Por eso vemos aquí como dice, como el unigénito de el Padre. Esta confesión de
de Pedro, eso es lo que lo hace notable. Eso es lo que lo hace notable cuando diga, tú eres el Hijo del Dios viviente, bienaventurado Jonás, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es por eso que ahora podemos entender lo que dice Juan capítulo 14, el diálogo que Cristo tuvo aquí en el capítulo 14 del versículo 7 al 11. Vean entonces cómo esto ya se está ampliando en el sentido de que Hijo de Dios, ¿qué significa? Él es el Hijo de Dios que vino para dar a conocer al Padre, porque en Él vieron la gloria del Padre. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, lo dice de esta manera. Él lo expresa de esta manera. Dice así, 14, versículo 7 al 11. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este diálogo que vemos aquí, que Cristo sostuvo con Felipe sobre todo, nos muestra precisamente este punto. Y noten cómo se está presentando como el Hijo y el Padre. Se está presentando como el Hijo en relación al Padre, porque comenzó aquí diciendo en el 7, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. A mi Padre, si me conocieses a mí, también a mi Padre. Pero vean entonces cómo Él se pone ahí y dice, me tienes que conocer a mí. Y si me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a revelar al Padre. Vino para que el Padre sea conocido. Entonces, vean cómo lo dice aquí. Felipe no lo entendió. Felipe todavía no entendía. Por eso dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Como diciendo, bueno, si vamos a conocer al Padre, que conocemos a ti, vamos a conocer al Padre, ¿dónde está entonces el Padre? ¿Dónde está el Padre para que lo conozcamos? Entonces Cristo le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No me has conocido? Felipe estaba pidiendo al Padre y Cristo le dice, tanto tiempo que estoy y no me has conocido. ¿Por qué? Si Felipe estaba pidiendo que le mostraran al Padre y Cristo se presenta y dice, no me has conocido, porque conocer a Cristo es conocer al Padre. Por eso Él dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Hermanos, algún ser humano que se atreva a decir esto sería una blasfemia. Es que como se presenta y dice, ¿quieres conocer al Padre? Mírame a mí, conóceme a mí. Sin embargo, Cristo estaba expresando lo que es realmente el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, porque así se está presentando. Mi Padre me conoce, que me conoce, soy el Hijo de Dios, que me conoce también a mi Padre. Porque el Padre se revela, se manifiesta en Cristo. Y por eso le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en Él está la plenitud de la deidad.
La plenitud de la divinidad está en Él, toda la gloria. Y por eso dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo manifestando al Padre. El Padre dando a conocer al Hijo, a quien Él quiere darlo a conocer. Y ahí está la manifestación entonces de Cristo. Aquí vemos cómo le está diciendo a Felipe básicamente esto de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Termina diciéndole entonces así en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjese cómo lo dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Con esto le está diciendo, Él está en mí, yo estoy en Él. No solamente soy un enviado, no solamente soy alguien que me envió y un simple hijo, no. Yo estoy en Él y Él en mí. Con esto ya está hablando de la unidad de la esencia divina. Nos está hablando de la unidad de la esencia divina. El Padre, el Hijo son uno en esencia. Y por eso con toda autoridad el Señor, el Hijo, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Por eso, hermanos, ese texto de Juan 1:1 y el versículo 14 nos están dando una idea completa acerca de todo esto. El Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo que era Dios habitó entre nosotros. Dios habitó entre los hombres. Dios estaba aquí en este momento en el diálogo con Felipe. Ahí estaba el Dios encarnado manifestándose en la relación Padre e Hijo. Y por eso esa frase, Hijo de Dios, es una frase que nos está llevando más allá de pensar en términos humanos como un padre, un hijo que fue engendrado. No, sino está hablando de lo que es su divinidad. Y por eso vemos cómo el Señor aquí le está dando una respuesta a Felipe. Y en esta respuesta vemos cómo expresa lo que es su divinidad, lo que es realmente Jesucristo. Así que todo el que vea a Cristo, en aquel momento que vea a Cristo con la fe, con la obra de Dios, estaba viendo a Dios encarnado. Estaba viendo la gloria de Dios, como lo dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 4:6. Claramente lo dice el apóstol Pablo, porque realmente así fue. Juan lo expresó ahí en el capítulo 1, versículo 14. Vimos su gloria. Vimos su gloria, quiere decir, vieron la gloria de Cristo, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí en 2 Corintios 4:6, vemos que el apóstol Pablo también dice, para conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz, quiere decir, en la persona de Jesucristo. Toda la gloria ahí estaba en Jesucristo. Todo lo que es el Padre, ahí estaba en Jesucristo. Por eso el texto es muy claro cuando dice, para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz o persona de Jesucristo. Es en la gloria divina de los atributos de Dios que se manifestaban las obras de Cristo. Es decir, manifestaba su gloria. La gloria son los atributos, las cualidades que Él manifestaba. Entonces,
esa confesión de Pedro, como podemos ver aquí, hermanos, es algo notable. Es algo notable. Por eso también cuando los demonios dijeron, tú eres el Hijo, tú eres el Hijo de Dios, te conocemos, estaban expresando algo más allá del Hijo del Hombre, el profeta, el Maestro, el Mesías. Y por eso esto nos lleva entonces a considerar dos cosas, hermanos. Dos cosas que vamos a considerar ya para ir concluyendo. La frase Hijo de Dios nos lleva a considerar entonces dos puntos importantes. Primero, la frase Hijo de Dios es sinónimo de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La frase Hijo de Dios es sinónimo de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La frase Hijo de Dios no está describiendo su inferioridad como la idea que podemos tener de un padre y un hijo. O dicho de otra manera, un hijo y un padre. Un hijo, su padre es mayor. Y en esos términos pensar que se aplica a Cristo y decir, es hijo de Dios, entonces es menor. No, hay que entender esto, es muy importante. Y en otros estudios quizá hagamos referencia, pero cuando habla de que el Hijo o el Padre es mayor, Cristo lo dijo algunas veces, que el Padre es mayor, es en cuanto a Él se sujetaba a su Padre, es en cuanto a que Él fue enviado, es en cuanto a que Él tenía que obedecer al Padre, no era en cuanto a su divinidad, porque en cuanto a su divinidad, dice, el Verbo era Dios, y vamos a ver todo este tema claramente. Por eso el propósito de este tema es conocer quién es Jesucristo. Pero no debemos pensar que la frase Hijo de Dios está hablando de su inferioridad, que es inferior, no, sino que está hablando de su divinidad. Ahora, cuando hablamos de que Él es el Hijo de Dios, ahí está cuando decía que es el Hijo de Dios en un sentido pleno, absoluto y único. Porque es el Hijo eterno de Dios. Es el Hijo eterno de Dios. Su generación es eterna. El hecho de que haya sido engendrado no quiere decir que lo hace menos. Su generación es eterna. Por eso el Padre es eterno y por eso el Hijo es eterno. Es el eterno Hijo de Dios. Es el Padre eterno, es el Hijo eterno. En su generación o en su engendramiento, el Padre le comunicó la esencia divina. Por eso poseen la misma esencia divina. Es en esta forma que lo podemos entender. Y Cristo lo dijo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo. Es la generación eterna del Hijo. El Hijo siempre es Hijo, el Padre es Padre eterno. Y esto no pudo haber ocurrido en el tiempo. Esto no pudo haber ocurrido en el tiempo. Por eso dice, es el Padre eterno, es el Hijo eterno. No hay un tiempo en que vino a existir. Escúchenlo. No hay un tiempo en que vino a existir Jesucristo. No, Él Él es el eterno. Él existe para siempre. Ahora que vino a nacer en forma humana en el tiempo, entonces ya lo comprendemos y entendemos que a su debido tiempo nació en este mundo.
Pero en esa relación padre e hijo, en cuanto a lo que Él está mostrando aquí de su divinidad, Él es el Hijo eterno, Él es el Padre eterno, y por eso se dice que Él es el unigénito Hijo. El unigénito Hijo. Y por eso estamos viendo este texto que nos dice que su generación es eterna. Ahora, esto tampoco significa que haya una división en Dios, como que Dios se dividió entre el Hijo, el Espíritu Santo, porque también es eso otro tema, el Espíritu Santo, todo lo que es el Espíritu Santo. Pero en este caso no significa que se dividió, como si la esencia divina se dividiera entre dos personas o se multiplicara de una persona a otra. No, el Padre es la plenitud de la esencia divina, el Hijo es la plenitud de la esencia divina. Ahora, entonces, esto, hermanos, es lo que manifestaba. Esto es lo que manifestaba Cristo. Y en relación al título Hijo de Dios, es precisamente lo que se entendía. Vamos a verlo, hermanos. Vamos a entrar a este texto de Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Aunque hay otras cosas ahí, no vamos a entrar al tema para mostrar más cosas acerca de esto, de la divinidad de Cristo. Simplemente vamos a ver una parte aquí de lo que dice Juan capítulo 5, el versículo 17 y 18. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Véanlo aquí, vamos a ir entendiendo esto, hermanos. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos haga ver esto. Dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice el texto, hermanos? Dice: haciéndose igual a Dios. Ahora sí comprendemos todo lo que estábamos mencionando. Observen cómo dice, hermanos, al final sobre todo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Es decir, yo soy el Hijo de Dios. Decía, yo soy el Hijo de Dios, es mi Padre. Al decir esto, ¿cómo se entendía, hermanos? Haciéndose igual a Dios. Entonces, Hijo de Dios, ¿qué era lo que significaba? ¿Cómo se entendía? Es igual a Dios. Hijo de Dios habla de su divinidad, de su esencia divina, porque lo está diciendo claramente, hermanos. Vean esta relación, es muy interesante aquí para comprobar todo esto que estábamos mencionando. Cuando decía que Dios era su propio Padre, es la relación Padre e Hijo. Y en esta relación Padre e Hijo, Él vino y se manifestó y se dio a conocer y lo conocieron como el Hijo de Dios. Entonces, esto de ser Hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Haciéndose igual a Dios. Si lo vemos por una parte, cuando Cristo decía que era el Hijo de Dios, hermanos, ¿qué está, según aquí? Se está haciendo igual a Dios. Se está haciendo igual a Dios. Y por otra parte, así también lo comprendieron. Decía que no nos vamos a meter a lo que sigue, hermanos, porque en el versículo 19, 20, ahí se desarrolla esta igualdad. Pero Dios mediante lo vamos a ver en otro estudio, porque apenas estamos comenzando nuestro estudio acerca de la cristología. Pero simplemente estoy mostrando aquí esta idea de que como Hijo de Dios, ¿qué significaba? Significaba que era igual a Dios, que es igual a Dios. Y esto de igual a Dios nos lleva a otros textos, nos lleva a otras consideraciones, y como digo, por el momento no vamos a entrar. Simplemente estamos mostrando, estamos señalando aquí que esa frase Hijo de Dios
La gente se preguntaba quién es, quién es, quién es. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Pero ahí vemos que Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí vino Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es ahí cuando le dice: bienaventurado, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque esto es algo que, como estamos viendo, es una identificación de Dios. Hijo de Dios significa Dios. Significa Dios. Y esto se expresa, como dice, en su igualdad en el Padre, con el Padre en el trabajo. Porque vean cómo dijo antes en el versículo 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Se puso en igualdad. Mi Padre trabaja, todo lo que mi Padre hace, su trabajo, yo también trabajo. Lo hago igual. Y esto, como dije, se desarrolla en el versículo 19, ahí más adelante, donde se ve claramente esta igualdad. Pero aquí entonces lo está diciendo. Está diciendo, el Hijo expresa su igualdad con el Padre en el trabajo. Y esto fue lo que más enojaba a los judíos, porque entendían cómo se estaba haciendo igual al Padre, porque dice: por esto querían matarlo. Querían matarlo, porque como un hombre se está haciendo igual a Dios, como un hombre, porque así tenían el concepto de Él. No lo consideraban como nosotros, gracias a que tenemos la revelación, ya lo conocemos, pero ellos no lo entendían así. Entonces querían apedrearlo, querían matarlo, porque esto era una blasfemia. Era una blasfemia que un hombre, incluso aún un profeta, se haga igual a Dios. Por esto querían apedrearle, por esto querían matarle, porque, como decíamos, no lo entendían, no lo conocían. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Fíjese que esto fue lo que comprendieron aquí. Una blasfemia, hacerse igual a Dios con ese título. Mateo 23, del 66 al 65, vean lo que ocurrió. Vean lo que ocurrió aquí. Era una blasfemia que alguien se igualara a Dios. Y él, con el título de Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Mateo 23, del 60 y 66 al 65. ¿Tiene, verdad? Es el 26, sí. Sí, tiene razón, ante el concilio. El 26. Mateo 26, del 66 al 65, dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Fíjense muy bien, hermanos, cómo él, afirmando y reconociendo que es el Hijo del Dios viviente y además añadiendo otras cosas, lo consideraron como blasfemia. Y esto de rasgar sus vestiduras es un indicio de una blasfemia muy grave, algo muy ofensivo. Hacer que una persona más bien se haga igual a Dios.
Esto es algo muy ofensivo, es un insulto, una ofensa grave para Dios. Y por eso los judíos querían matarlo. Era más bien digno de muerte por haberse hecho igual a Dios. Y esto es precisamente por lo que querían matarlo. Porque aquí dice que rasgaron sus vestiduras, blasfemado, es reo de muerte. Es reo de muerte. ¿Por qué? Precisamente por esa afirmación. Y si no lo entendimos aquí bien, vean en el capítulo 19 de Juan, versículo 7, donde ya lo dice de una manera directa, de una manera clara, por qué debería morir. Juan capítulo 19, el versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Debe morir. ¿Por qué debe morir? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por lo tanto, debe morir. Aquí nuevamente vemos el comentario de Juan 5:18. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dice aquí, se hizo a sí mismo hijo de Dios, se hizo igual a Dios. Se hizo igual a Dios. Entonces, para los judíos, un hombre ahí que lo veían de carne y hueso, diciendo que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, es una blasfemia. Debe morir, debe ser apedreado. Y por eso vemos aquí cómo se escandalizaba. Entonces aquí vemos lo que decíamos de que la frase hijo de Dios los escandalizó a tal grado de que lo consideraron una blasfemia porque no conocían realmente a Jesús. No lo conocían, pero si lo conocemos, y por eso debemos conocerlo, para que podamos entender y no caigamos en la misma idea de pensar que es una blasfemia atribuirle a Cristo divinidad, reconocer la divinidad de Cristo. Es algo que se manifiesta claramente en la palabra y Él lo manifiesta. Y por eso podemos entonces concluir en este punto de que la frase hijo de Dios es sinónimo de su divinidad. Hijo de Dios es hacerse igual a Dios. Y por eso debería, según la ley de ellos, morir, ser apedreado. Ahora, en segundo lugar, cuanto a esta frase hijo de Dios, la frase hijo de Dios es esencialmente un tratado de salvación. Es un tratado de salvación. Por eso aquí está el punto de interés para nosotros, el conocer a Cristo. ¿Por qué queremos conocerlo? Porque este tema de la cristología no se trata de algo en el cual nosotros estemos como curiosamente, que tengamos curiosidad, simplemente quiero conocer a Cristo, una curiosidad. No, es en relación a la salvación. Es en relación a la salvación. El Hijo de Dios es un título que aquí, sobre todo el apóstol Juan, lo utilizó muchas veces. Es el que más lo utilizó. La frase hijo de Dios. Y esto tiene mucha importancia cuando se ve el propósito de cada evangelista. Porque aunque tenemos 4 evangelios, en realidad es un solo evangelio. Es un solo evangelio escrito por 4 hombres y son los 4 evangelistas, pero es un solo evangelio. Pero la importancia aquí es ver cada uno el propósito que tenía. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el rey, Marcos lo presenta como el siervo, Lucas lo presenta como el hijo del hombre y Juan lo presenta como el hijo de Dios en cuanto a su divinidad. Y ahí está la importancia de por qué Juan utiliza mucho esa frase, porque quiere recalcar su divinidad. Y en realidad lo recalca. Aunque en otras partes, los otros evangelistas lo hacen, pero el que recalca es Juan. Hablando de este título, Hijo de Dios, cómo lo relaciona no solamente con la divinidad de Cristo, no solamente quiere resaltar la divinidad de Cristo, sino también nos quiere llevar al punto de salvación. Que entendamos que eso es para salvación.
Y ese es nuestro punto de interés, hermanos. Conocer al Hijo de Dios para nuestra salvación. Que te conozcan. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por eso, vean cómo concluyó aquí Juan en su evangelio, más bien casi en la conclusión, el capítulo 20, versículo 31, vean lo que dice. Este es nuestro siguiente punto acerca de esta frase, Hijo de Dios. Dos cosas que dije que íbamos a ver respecto a la frase Hijo de Dios. Este es lo segundo. Aquí, y vemos en el capítulo 20, versículo 31, observen cómo tiene relación con la salvación. 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. ¿Por qué se escribió el Evangelio? ¿Por qué Juan escribió esto? Vean qué claro lo dice. Pero estas se han escrito. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual se escribió? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué debe producir el hecho de ir conociendo a Cristo? Vida, vida, vida. Porque desde el primer momento en que lo conocimos de una forma experimental para salvación, en ese primer momento tuvimos vida. Y por eso ahí está toda esa frase: el que cree en Él tiene vida. El que cree en Él tiene vida. En ese momento tiene vida. Porque creímos en Él de una forma salvadora, una forma experimental que nos llevó a la salvación. Entonces, al irlo conociendo, debemos tener cada vez vida, 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 porque se entiende que al conocerlo de una forma experimental, lo vamos a ir conociendo cada vez, cada vez. Y dice aquí que para que creamos, Él presentó al Hijo de Dios para que crean en Él y para que crean en Él y tengan vida, vida eterna. Y este es parte del énfasis aquí que el apóstol Juan hace de Cristo. Cómo lo relaciona con la salvación, con la vida eterna. Y es por eso, hermanos, que al conocer a Cristo lo debemos relacionar con nuestra vida, la vida eterna, la salvación. No solamente es un conocimiento teológico, no es simplemente un seminario donde vamos a conocer a Cristo de una forma filosófica y con argumentos ahí para demostrar quién es Cristo. No, lo importante aquí, hermanos, es que conozcamos a Cristo para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, que es lo que nos interesa. Y aquí lo estamos viendo. Y como Juan escribió esto, diciendo que esto se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Vean cómo antes aquí escribió algunos casos, algunos ejemplos. Tenemos aquí Juan capítulo 3, vean cómo lo dice, cómo resalta esto de la salvación, creyendo en Él como el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, el versículo 16 al 18. Véanlo, escúchenlo. Juan 3, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el punto de salvación. Pero seguimos leyendo. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios envió a su Hijo al mundo. Vean, ahí está Dios enviando a su Hijo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Dice: no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18 dice: el que en Él cree no es condenado, porque dice, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Vean cómo resalta ahí, Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvar, no para condenar, sino para salvar. El que cree, dice, no es condenado. Son términos de salvación, son términos. Fíjense muy bien, hermanos. El propósito de enviar a su Hijo es ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Obsérvenlo. No se pierda, dice. ¿Qué quiere decir? Sea salvo. No sea condenado. ¿Qué quiere decir? Sea salvo, tenga vida. Y todo esto se relaciona con ¿qué? El Hijo de Dios. Entonces nuestro conocimiento del Hijo de Dios nos debe llevar a la vida eterna. Por eso la pregunta, ¿conoces a Cristo? El punto es en referencia a que ya lo conozco porque tengo vida. No es simplemente, lo conozco, ya estudié la Biblia, ya sé quién es. No, lo conozco y tengo vida. Y esos textos son muy claros. Juan 3:36 también, vean cómo aquí habla del Hijo y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son ejemplos muy claros de cómo la frase, el título Hijo de Dios se relaciona con la salvación, mostrar a Cristo en su divinidad, pero a la vez para salvación. Y esto aquí lo vemos, el beneficio de creer en Él es vida eterna, la consecuencia de no creer en Él, la ira de Dios está sobre Él. ¿Es salvación o condenación? En el capítulo 9, porque estamos hablando de Juan, que escribió precisamente para mostrar aquí al Hijo de Dios. En el capítulo 9, versículo 35, después de que sanó al ciego, aquí en Juan 9:35 ocurrió esto que dice así. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y vean cómo dice el siguiente versículo. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? ¿Cuál es el propósito de conocer a Cristo? ¿Cuál es el propósito de estudiar? ¿Cuál es el propósito de nuestro tema? ¿Quién es Cristo? Conocer a Cristo. ¿Para qué? Para que creamos en Él. Para que creamos en Él. Para que nuestra fe se centre en Cristo. Solo Cristo. Y que nuestra fe en Cristo crezca. Y que al conocer realmente quién es Cristo, no solamente creamos en Él, sino también le adoremos, como dice aquí. Porque dice, y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo y le adoró. Esto quiere decir que el conocimiento de Cristo nos lleva a confiar plenamente en Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Dios que debe ser adorado. Esto es algo que vamos a ver, Dios mediante, en los próximos temas, de por qué se le adoró. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es? ¿Por qué lo adoraban? Y eso nos va a hacer entender más quién es realmente a Cristo, porque es digno de ser adorado. Creo y le adoró. Al creer en Cristo, al conocer a Cristo, ¿a qué nos debe llevar? A adorarle, a caer ante sus pies, a postrarnos ante Él en adoración, reconociéndolo quién es en realidad. Eso fue lo que ocurrió. Pero vean entonces, hermanos, cómo se presentó el Hijo de Dios. El que habla contigo, Él es. Y en ese momento el ciego sanado, vemos cómo creyó y le adoró. Por eso la frase Hijo de Dios, Juan lo presenta con el propósito no solamente de que se le conozca como el Hijo de Dios, el Dios en realidad, sino para que se le crea, para que se crea en Él y se le adore. Y finalmente aquí en Juan 11, 25, 27,
Hay dos maravillosas declaraciones, una de parte de Jesucristo y la otra de Marta, la hermana de Lázaro. Cristo dice por una parte, el que cree en mí. Y Marta dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo he creído. Y ahí está, hermanos. Estas cosas se escribieron para que creáis que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este debe ser el propósito, hermanos. Al proponernos a estudiar la cristología, al proponernos a estudiar y conocer quién es Cristo, el propósito, hermanos, debe ser para creer, para confiar, para depender más de Él y así nosotros podamos tener vida. El conocimiento, entonces, como pueden ver, es vida, es vida, es vida. Al ir estudiando esto, hermanos, deberíamos tener más vida, vida, vida. Porque mientras más lo conozcamos, debemos tener más vida, más comunión con Él, más relación con Él, más vida espiritual. Entonces, hermanos, el tema de la cristología es para conocer quién es Jesús. Porque esa era la cuestión que vimos ahí, como algunos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es? La gente decía una cosa, decían otra cosa, pero ahora, hermanos, ya estamos viendo. Él es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Y esto nos lleva entonces a conocerlo por medio de la fe. Y esto es muy importante, hermanos. Cristo, Dios, debe ser conocido. Por eso leímos al principio. Esta es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan. Es necesario conocerlo. Y por eso Cristo dijo claramente, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí en Juan 10, del 38 al 39. Entonces la necesidad, la importancia de conocer a Cristo es que se relaciona con su divinidad para vida eterna. Que Dios nos ayude, que Dios nos muestre, es lo que deseamos, que Dios nos muestre y que a través de lo que estamos haciendo podamos conocer verdaderamente quién es Jesucristo. Que Dios nos ilumine para un conocimiento no solamente intelectual, sino espiritual y verdadero, que nos lleve a la vida eterna.